todos? Muy bien. Bueno, la pregunta que les acabo de hacer tiene que ver un poco con lo que vamos con el tema del día de hoy. No sé si han revisado el tema del día de hoy, nos toca un tema muy interesante. Ah, muy confundida. Sí, eso también es válido. Recordemos que todo lo que sentimos en cualquier momento del día es válido, ¿sí? Entonces, espérenme, ajá, voy a compartir esta pestaña de aquí para que ustedes puedan observar. A ver, creo que no se está viendo, me parece, se está viendo, me pueden confirmar en el chat, por favor. Cansado, ay, qué bueno, eso es bueno, sí, siempre, a pesar uno del cansancio, tiene que, tiene que estar con esas ganas de aprender. Y de verdad, lo digo desde la experiencia propia, ¿no? Porque en mi caso, aprender a veces cuesta, ¿no? Creo que en el caso de ustedes también, porque trabajan, ¿no? Y trabajar y estudiar es un poco complicado y sí, y los entiendo mucho. Muy bien. Como, como podemos observar, el tema 3 eso, vamos a hablar sobre la gestión de las emociones en los niños de nivel inicial. Si bien es cierto, en las clases anteriores hemos estado dando ciertas pautas muy interesantes, hemos hablado del juego, también hemos hablado de las teorías, ¿no? De la psicología educativa, de las diferentes teorías que existen, que son base de alguna forma para las estrategias, para las diferentes para la didáctica que se utiliza, ¿no? En nivel inicial. Entonces, para eso les voy a hacer una pregunta. Vamos a empezar con los saberes previos, ¿no? La clase pasada vimos a qué se debían los saberes previos, teníamos la fundamentación. Pero hoy día vamos a hacer esta pregunta, que también tiene que ver es como esta pregunta retadora, conflicto cognitivo, ¿no? Esta pregunta te va a generar cierto conflicto cognitivo. Entonces, en el chat quiero que respondas. ¿Existen emociones negativas y positivas? Y me tienes que decir por qué, porque no vale decir sí, no, pero no me dices la razón. Recuerda que somos los saberes previos, es el saber de cada uno, ¿no? Y ya luego vamos a ver si existen o no las emociones, positivas o negativas. Mm, ¿me, me pueden ver? ¿Pueden ver mi presentación? Porque yo no la veo, no sé si ustedes la ven. Mm, chicos, ¿me escuchan? Porque no. Ah, ya, perfecto. Ah, ya, sí se ve. Sí, me parece raro porque yo no la. Ah, ya, listo. A ver, muy bien, muy bien. A ver, aquí sí se escucha, ahora no. Ya. Sí existen emociones negativas como enojo, ya. Sí, las emociones positivas son aquellas que nos producen bienestar, como la alegría, el amor, De acuerdo. Muy bien. A ver, vamos a plantearnos esta pregunta y vamos a plantearlos desde cierto enfoque. Miren, chicos, las emociones no son ni negativas ni positivas. De alguna forma, las emociones, son, se puede decir, estados en que un ser humano, un niño o una niña se puede encontrar. Sí existen las reacciones,
que es muy diferente a las emociones. Las emociones sirven de algo. Por eso no se puede decir que son negativas y positivas, sino la consecuencia, o sea, lo que te genera la emoción y tu reacción en cuanto a ella va a ser lo que es negativo o positivo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué entender esto es importante? Porque cuando un niño, supongamos, en algún momento siempre esté en constante enojo, de alguna forma es como que vas a tener cierto bloqueo, ¿no? En el hecho de decir, ay, no, este niño siempre te está generando emociones negativas. Pero no, las emociones no son negativas, sino las reacciones que tenemos en cuanto a ellas, ¿sí? Entonces, las emociones son emociones, ¿no? Y son cambios, son las respuestas que tenemos ante ellas, es lo que se genera, ya sea negativo o positivo, ¿no? Porque un niño puede estar enojado, pero de alguna forma puede manejar su enojo, ¿no? Entonces, en ese contexto no tendría una reacción negativa. Entonces, vamos a ver. Pero, pero vamos a ver también esto desde el planteamiento de un teórico, ¿sí? ¿Y qué nos dice? Aprendemos del aprendizaje socioemocional. ¿Qué nos dice Goleman? ¿No? Goleman desarrolló este concepto, ¿no? De inteligencia emocional, ¿no? ¿Y qué es la inteligencia emocional? Es, la, es el conjunto de habilidades como el autoconocimiento, la autorregulación, la empatía y otras habilidades sociales. Y estas habilidades son esenciales para el éxito académico y personal, ¿no? Entonces, y aquí es donde se fundamenta por qué es importante que nuestros niños tengan que tengan una regulación emocional, tengan inteligencia emocional, ¿no? Y es ahí nuestro papel fundamental en el que nosotros podemos mediar, no intervenir, mediar estas emociones, ¿no? Que seamos mediadores. Por ejemplo, algunos ejemplos en la educación inicial, ¿no? Por ejemplo, un docente les enseña a los niños a identificar sus emociones, ¿no? Utilizando las tarjetas, ¿no? Por ejemplo, una tarjeta que muestre una cara de felicidad, otra cara de tristeza, otra cara de preocupación, ¿no? Por ejemplo, uno de ustedes me dijo, Miss, estoy cansado, pero con ganas de aprender. Entonces, ahí tú ves, ¿no? El hecho de que si bien es cierto, hay cansancio, que es una emoción, pero la respuesta ante ello no es algo negativo, sino algo positivo. ¿Por qué? Porque tienes ganas de aprender, ¿no? Entonces, por ejemplo, otro ejemplo que se podría dar dentro de la educación inicial es el hecho de que un niño se sienta frustrado, ¿no? Porque no pueda completar una tarea, ¿no? Se le anima a expresar esa emoción y a practicar la calma respirando profundamente, ¿no? Entonces, tenemos que tener eso en cuenta, ¿no? Y el hecho de respirar, la respiración ayuda demasiado, ¿no? ¿Por qué? Porque tú al momento de respirar es como que de alguna forma empiezas con un proceso de relajación, ¿no? Muchas veces no has escuchado, o bueno, no sé si ustedes han puesto en práctica o han escuchado el hecho de cuenta hasta 10, ¿no? Cuando estés enojado, cuenta hasta 10, ¿no? O respira, inhala, exhala, ¿no? Entonces, en cuanto a esta estrategia de la respiración, yo con los niños de inicial tengo se puede decir, tengo una estrategia, ¿no? Por ejemplo, porque ellos no saben el concepto de inhalar y exhalar. Entonces, ¿cómo le enseñas a un niño a inhalar y exhalar con esas palabras, ¿no? ¿Por qué? Porque un niño no sabe qué es inhalar, no sabe qué es exhalar. Entonces, lo que yo usualmente hago es el decirle, ¿no? A ver, huele tu flor, inhala y cuando exhala, sopla tu vela. Exhala, mira. Huele tu flor, sopla tu vela. Huele tu flor, sopla tu vela, ¿no? Ajá, exacto, ¿no? Entonces es como que con eso, con ello,
estás enseñando a tu niño, a tu niña a relajarse, ¿no? A relajarse. Entonces es como que, y tú no le estás diciendo inhala, exhala, ¿no? O a un adulto sí, ¿no? O nosotros sí, ¿no? Tenemos que inhalar, exhalar porque ya sabemos los conceptos, pero a un niño no. Entonces es ahí donde tú tienes que aplicar esas estrategias. ¿Cómo le enseño a mi niño o a mi niña a respirar sin decirle inhalar, exhalar, porque todavía no conoce ese concepto? Entonces, tenemos eso, ¿no? Huele tu flor, sopla tu vela. No. Huele, porque cuando hueles una flor, ¿qué haces? Inhalas. Cuando soplas, exhalas, botas. Entonces, esa es una buena estrategia, que bueno, una estrategia que yo uso bastante. El año pasado, cabe mencionar que tuve una experiencia con una niña que de alguna forma era cualquier cosa le frustraba, ¿no? Cualquier cosita le frustraba. Entonces, es como que lidiar con eso es bien complicado, bien complicado, porque todo le frustraba cuando no hacía, por ejemplo, había ocasiones en que uno le daba ciertas indicaciones y ella decía, no, no quiero hacerlo. Y entonces yo le decía, bueno, entonces conversaba con ella, reflexionaba y a veces era tanto así, de alguna forma, por así decirlo, la terquedad que era como que no, ya no es momento, y es en algún momento es donde la docente o el docente tiene que poner límites, porque no es tampoco el hecho de que mucho también de alguna forma lo asocio con la educación, no con la educación, se puede decir, permisiva, ¿no? Que muchos padres confunden con la educación respetuosa. No, la educación respetuosa no es que dejes a tu niño hacer lo que él quiere. Muchos padres confunden eso. No dicen, ay, no, yo le practico educación respetuosa y no le ponen límites, ¿no? La educación, por eso muchos, cuando veo los videos de educación respetuosa, y hay muchos comentarios negativos, de decir, no, la educación respetuosa no funciona, pero es que muchas personas confunden esa educación respetuosa. La educación respetuosa no es el hecho de que, ya, le tengo que dejar hacer lo que él quiere, no, es ponerle límites, pero con amor. Esa es la educación respetuosa. Entonces yo de alguna forma le ponía esos límites y a una niña que nunca le pusieron límites es muy complicado ponerle esos límites. Y cuando se los ponía, ella se frustraba y lo que me hacía era irse se, en los estantes, como los estantes eran de sus tamaños prácticamente, sacaba bien, a veces cuando había espacio, se metía dentro del estante, o si no, sacaba todas las cosas de su mochila y se ponía la mochila en la cabeza. Entonces ahí era complicado, ¿no? Entonces, ¿cómo lidias con eso? ¿Cómo lidias con esa niña de que se pone la mochila en la cabeza? ¿Cómo lidias con su frustración, ¿no? Con su enojo, inclusive. Entonces, de alguna forma, yo siempre conversaba con ella, siempre me daba el tiempo, siempre me daba el tiempo de conversar con ella, siempre me daba el tiempo de inhalar y exhalar, ¿no? Y hubo un punto ya casi como para estas fechas que ella entendió y ella ya cuando se frustraba, porque obvio, siempre, o sea, no es que un niño va a dejar de frustrarse, sino que siempre, cuando ya se frustraba, yo le decía, ya, explícame qué me pasó. Y ella me explicaba y me decía, a mí pasó esto. Y era como que ver ese trabajo, porque ese trabajo no fue que en marzo lo apliqué y se vio reflejado en abril, en mayo, no. Ese fue un trabajo de meses conversando, de meses viéndola llorar, porque a veces también se ponía a llorar y no, de alguna forma no me quería comentar lo que le había pasado, solamente lloraba, de meses de verla que se ponía la mochila en la cabeza, de meses de que se metía dentro de este gabinete, y fueron meses de trabajo y va a haber tiempos en que de alguna forma ustedes se van a topar con niños así. ¿Y cómo hacemos, no? Y para eso también es importante el hecho de nosotros mismos estar regulados, ¿no? Como adultos, ¿no? Porque muchas veces a mí también era complicado, no es que, ya yo era fácil sobrellevarlo, ¿no? Para mí también era complicado porque yo también tengo mis emociones, ¿no? Pero como adulto tengo también que saber gestionarlos. Y cuando yo entendí, porque hubo un tiempo de que yo también entendí que yo tenía que gestionar esas emociones, entonces de alguna forma yo ay pude ayudar a esta chica, a esta niña, pude mediar, ¿no?
Y es ahí donde tú entiendes muchas cosas, ¿no? Exacto, yo, sí, Lea, tienes mucha razón, ¿no? El tener mucha paciencia. Yo en algún momento, me acuerdo cuando yo empecé a estudiar la carrera, todo el mundo me decía, ay, seguramente debes tener mucha paciencia. Y es algo que yo de alguna forma no consideraba que tenía paciencia, ¿no? Yo personalmente creo, digo, no, yo no tengo paciencia y me molestaba inclusive, pero cuando empecé a trabajar con niños, ya cuando ejercí la práctica, descubrí que sí la tenía, ¿no? Y no solamente paciencia, sino inteligencia emocional, ¿no? Entonces, si bien nosotros el gestionar las emociones tiene que ver con la educación respetuosa. Educación respetuosa, voy a hacer así un paréntesis para que muchos los entiendan, si son papás o mamás, entiendan. Educación respetuosa es poner límites con amor. Siempre llévense eso. Yo recuerdo haberlo escuchado de una persona, ¿no? Es poner límites con amor, ¿no? Si bien es cierto decirle no, darle alternativas o decirle no y decirle por qué el no, explicarle, ¿no? Como les decía en la clase pasada, ¿no? No es, el no es un no porque no, ¿no? No es como bueno, en nuestros tiempos, por así decirlo, ¿no? A mí me decían no de chiquita y bueno, no era no, pero ahora es explicarles porque los niños entienden, ¿no? Entonces, siempre aplicar esta educación con respeto y con límites, ¿no? ¿Para qué? Para que luego no se invisibilice este tipo de educación porque es buena, ¿no? Es buena, pero hay que saber aplicarla también, ¿no? Entonces, pasamos al siguiente. Ya. Y esto también tiene de alguna forma he querido poner las neurociencias aquí, porque el tema de neurociencias también a mí me llama mucho, mucho, mucho la atención. Entonces, de alguna forma, yo les diría que tiene su sustento neurocientífico y todo empieza desde la amígdala. Tú dirás, ¿qué es la amígdala? La amígdala no es lo que tenemos aquí por si acaso, sino es la amígdala cerebral. Mira, ahí justamente te lo estoy señalando. Es esta partecita que está aquí, ¿no? Y la amígdala es una parte o es una área del cerebro, ¿no? Que se encarga de liberar ciertos neurotransmisores, como la dopamina, la serotonina, ¿no? Estos neurotransmisores que están aquí, la dopamina y la serotonina, son los que se encargan de hacernos sentir felices y satisfechos, ¿no? Entonces, se puede decir que en este aspecto es aquí donde nosotros segregamos, o sea, si tú te sientes feliz, si tú me has dicho, Miss, estoy feliz el día de hoy, entonces es porque tu dopamina está segregando estos neurotransmisores, ¿no? Y también podemos decirnos que también se genera eh, ciertas respuestas al momento de tener miedo, ¿no? Hay que mencionar que la amígdala es una parte del área cerebral que se encarga de las emociones, pero también hay otras partes, ¿no? A mí me gusta hacer hincapié en la amígdala porque usualmente es como que de alguna forma se alinea mucho más, ¿no? A la regulación emocional y todo ello. Entonces, esa es una parte neurocientífica, ¿no? Que tiene que ver con el cerebro, ¿no? Porque hay que recordar que el aprendizaje, ¿no? Las emociones se fundamentan en este órgano, ¿no? Y justamente actualmente se está dando mucha prioridad al conocer el cerebro, ¿no? ¿Para qué? Para poder manejar mejores estrategias, ¿no? Y es justamente donde en esta partecita pequeña que ustedes ven, que se fundamenta pues las emociones, ¿no? Y en otras partes del cerebro, pero hice hincapié en este. Ya. Pero vamos a partir desde este punto. ¿Qué son las emociones? A ver, no sé, a ver, antes quisiera hacer la pregunta de si ustedes conocen intensamente. A ver, o han ido a ver intensamente en algún momento. A ver,
Sí, ya Verónica se ha ido, Rosario, Carol, Maricielo también. ¿Quién más? Sí, ajá. Ah, muy bien, Sergio, ha visto las dos, sí, porque ahora ya intensamente dos ya existen, ¿no? Entonces, ajá. Y ustedes acá, bueno, en la película, si ustedes, o sea, si no la han visto, yo la recomiendo bastante, porque de alguna forma de alguna forma muy animada, nos dicen cómo se manejan las emociones, o cómo interactúan las emociones, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver ahí en esa película cómo interactúan las emociones del personaje que es Riley, ¿no? Y yo, si no la han visto, yo la recomiendo bastante porque esta película está en base o sea, está basada en hechos neurocientíficos, o sea, la película ha buscado a investigadores, ¿no? Para poderse realizar, ¿no? Y hay un montón de conceptos de neurociencias que se ven en la película, ¿no? Entonces, y de forma muy animada y muy divertida, cabe mencionar. Entonces, yo, si no la han visto, se las recomiendo mucho. Pero, ¿qué son las emociones? Por ejemplo, las emociones, como les había mencionado, son respuestas psicológicas y fisiológicas. ¿Por qué fisiológicas? Porque, por ejemplo, como les mencioné anteriormente, al momento de que tú sientes felicidad, segregas neurotransmisores, ¿no? Y eso se puede decir que es parte de la fisiología, ¿no? ¿Y por qué son estas respuestas? Se experimenta ante estímulos, ya sean internos y externos. La clase pasada hablamos un poco de estos estímulos, ¿no? Y de los diferentes experimentos y de las diferentes teorías. Entonces, hay que recordar que mucho dentro del aprendizaje, como en la primera clase se los mencioné, en el juego la emoción que más interactúa es ¿cuál? La alegría, ¿no? Entonces es por eso que les mencionaba, ¿no? Que cuando uno juega o un niño juega, aprende más, ¿no? Y esto está justificado justamente en las neurociencias, ¿no? Por eso hay que ser motivante la clase, ¿no? Y bueno, pues estas reacciones pueden desencadenar situaciones, pensamientos o recuerdos, ¿no? Y además son esenciales porque influyen dentro de los niños y cómo interactúan con su entorno, ¿no? Entonces es ahí, en esa influencia, al momento de interactuar con su entorno es donde uno va a ver qué comportamientos tienen ante ciertas emociones, ¿no? Y además, estas emociones los ayudan también a entender el mundo que los rodea, ¿no? Y a relacionarse con los demás. Por ejemplo, dentro del desarrollo infantil, por eso tiene un papel muy importante, ¿no? Por si hablábamos de inteligencia emocional, es importante que nuestros niños, de alguna forma, vayan desarrollando esta inteligencia, porque no es que nuestros niños nacen y ya emocionalmente son inteligentes, ¿no? ¿Por qué? Porque, y es ahí nuestro papel para poder gestionar estas emociones, ¿no? ¿Y por qué es importante es esto de aquí? ¿Por qué? Porque tenemos que tiene que haber cierta autorregulación emocional, ¿no? Ayudar a los niños y mediar que los niños, ¿no? Manejen sus reacciones. Por eso les decía que las emociones no eran malas, ¿no? Las reacciones, no digo que sean malas, pero las reacciones pueden tener cierta carga positiva o cierta carga negativa, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que hacer que los niños manejen sus acciones, sus reacciones ante los desafíos o conflictos que se presenten. También es importante un papel porque existe el desarrollo social, ¿no? Al momento de que tú de alguna forma interactúas con los demás, estás fomentando ciertas habilidades, ¿no? Que lo hemos visto en la inteligencia emocional, que es la empatía, la comunicación, ¿no? Entonces, eso es importante. Había visto una manito levantada, o me confundí. Ah, ya está, creo que no, creo que me he confundido. Ya, entonces, como les venía diciendo,
es importante, ¿no? Para autorregularse y para el desarrollo social, pero también es importante para el aprendizaje, ¿no? Como les acabo de mencionar, ¿no? Una buena gestión de emociones mejora el proceso de atención, de memoria y el rendimiento académico. Y también para autoconocernos, porque si no autoconocemos nuestras emociones, no sabemos qué emociones estamos sintiendo en ese momento, se pueden generar diversas reacciones, ¿no? Y reacciones que no son tan, de alguna forma, positivas, que digamos. Y bueno, vamos a conocer las emociones. De alguna forma, algunos teóricos han planteado emociones básicas y algunas más complejas, ¿no? Ahorita vamos a ver las emociones básicas. Si ya han visto intensamente, de alguna forma lo van a poder relacionar, ¿no? Por ejemplo, los que están aquí son los personajes de Intensamente y entre ellos tenemos a la alegría, que es una emoción, ¿no? Y la alegría pues es esa sensación de bienestar y satisfacción, eso que te hace sentir feliz, ¿no? Y un ejemplo claro es el hecho de que un niño se sienta feliz cuando juegue, ¿no? Cuando juegue con sus amigos o reciba un abrazo de sus padres. Eso también genera felicidad, genera alegría, ¿no? ¿Y qué es lo que favorece la alegría? La alegría favorece el vínculo social y motiva conductas positivas, ¿no? Entonces, cuando cuando un niño siente esa alegría, ese bienestar, de alguna forma motiva estas conductas positivas, ¿no? Estas reacciones positivas. También tenemos a tristeza, ¿no? La tristeza no es mala. Muchas personas confunden que decir que la tristeza es mala. La tristeza nos ayuda de alguna forma a reflexionar, ¿no? Y también a buscar apoyo emocional, ¿no? Y también, de alguna forma, es peligrosa cuando te sumerges en ella, pero se puede decir que es un proceso de reflexión, ¿no? Y de apoyo emocional. Y bueno, la tristeza usualmente se siente cuando existe pérdida o desilusión, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo es cuando un niño se entristece cuando se despide de su mascota o se pierde algún juego, ¿no? Un juguete, ¿no? Se siente triste, ¿no? O tal vez porque, no sé, tal vez mamá o papá se fue de viaje y se siente triste. Entonces, nosotros ahí es donde se siente. Sí, o sea, como les mencionaba, sentirse triste no está mal. O sea, lo que de alguna forma sí se tendría que regular es el hecho de sentirse triste siempre, ¿no? Porque eso ya conlleva se puede decir, a otros términos, ¿no? ¿No? Entonces, también se maneja la tristeza, ¿no? ¿No? El hecho de reconocerla ya es un primer paso, ¿no? Porque muchas veces no reconocen la tristeza. Entonces es ahí donde se tiene que estar pendiente. Ah, vamos a pasar al siguiente. Otra de las emociones que se puede decir que se pueden determinar como básicas es el miedo, ¿no? El miedo es, sí, claro, ajá, la tristeza cuando se intensifica se vuelve nostalgia. Luego vamos a ver una ruleta de las emociones porque es como que como les digo, estas son emociones básicas. Cuando ya se van incrementando, ya se vuelven emociones más complejas, ¿no? Pero ahorita vamos a ver estas emociones básicas, ¿no? ¿Por qué? Porque los niños tienen que aprender a identificar estas emociones básicas, que van a ser la base para poder luego seguir, de alguna forma, identificando emociones más complejas, ¿no? Como es la nostalgia. La nostalgia ya es una emoción más compleja, ¿no? El miedo es una respuesta ante una amenaza real o imaginaria, ¿no? Y de alguna forma, el sentir miedo no está mal, excepto si te cohíbe hacer otras cosas, ¿no? Porque no siempre vas a estar
sintiendo miedo por las cosas que suceden o por las cosas que te pueden pasar o por las cosas, no porque eso te va a limitar. Entonces, de alguna forma, el miedo te protege ante los peligros, ¿no? Porque activa una acción de huida o defensa, pero si te paraliza y de alguna forma te limita a hacer otras cosas, es como que ahí hay que tener cierto cuidado, ¿no? Y o sea, decirle a un niño que tiene miedo, o sea, no está mal, o sea, es decirle, sí, entiendo que tienes miedo, de alguna forma validar sus emociones, ¿no? El hecho, siempre hay que validar las emociones del niño, ¿no? Porque es normal sentir miedo. Nosotros como adultos sentimos mucho miedo a veces y eso es normal. Y un niño, imagínense que un niño que recién está en este proceso de desarrollo también siente miedo, ¿no? Y entonces es ahí donde uno tiene que estar de alguna forma apoyándolo, preguntándole que reconozca esta sensación, ¿no? Entonces, un ejemplo claro es el hecho de que un niño sienta miedo al entrar a un lugar oscuro o al escuchar un ruido fuerte, ¿no? Ahí se activan todas las reacciones de defensa, ¿no? Divido, porque ¿por qué se produce eso? ¿No? Nosotros a veces como adultos nos da miedo escuchar ruidos fuertes o estar en un lugar oscuro o una película de terror. Entonces, para un niño es lo más normal, si para un adulto es también normal, para un niño también lo debe ser, ¿no? Pero eso sí, a enseñarle enseñarle a que no siempre se debe tener miedo, porque el miedo, como lo mencioné, te paraliza y lo que uno no quiere es que un niño se quede paralizado, ¿no? ¿No me escuchan? Quiero que me confirme si no me pueden escuchar. ¿Sí? Ah, ya dije, ya. Ah, ya pensé que no se podía escuchar. Ah, alguien levantó la mano. Alguien levantó la mano. Yo vi. O se ha unido. Ah, ya no. Me he confundido. Ya. Muy bien. Entonces, el miedo, como les mencioné, no es una emoción negativa, pero tenemos que saber identificarlo y ayudarle al niño a procesarlo, ¿no? Procesar las emociones. Y bueno, tenemos una pausa activa en estos momentos. Ya. Esta pausa activa, ustedes ya saben que casi a la mitad de la clase me gusta hacer pausas activas. Y esta pausa activa tiene que ver con las emociones, ¿sí? Entonces a ver, aquí yo tengo, a ver, ya, yo voy a preguntar, miren, acá tengo como, bueno, les voy a explicar primero esto de aquí para que lo puedan aplicar en clase o en alguna situación que tenga. Pero la idea es que con un dado, ahora lo vamos a hacer de la forma virtual, porque recuerden que la forma virtual y la forma presencial es muy diferente, pero si tienen ustedes la oportunidad de aplicarlo de forma presencial, se hace con un dado, ¿no? Y se juega de dos, ¿no? De preferencia, porque si se dan cuenta es un jueguito se puede decir, de quince espacios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, lanzas el dado y avanzas, ¿no? Y preguntarle alguna situación donde, por ejemplo, supongamos que lanzamos y sale 5. Entonces, preguntar, ¿no? ¿En qué situaciones te sientes molesto o molesta, ¿no? O plantear una situación donde una niña esté molesta y preguntar qué harías al niño o a la niña, ¿no? Recordemos que los niños son audaces, ¿no? Y los niños, si tú les preguntas, te pueden sorprender sus respuestas. Entonces, te dejo esta actividad para que lo puedas hacer, ¿no? Pero nosotros lo vamos a hacer de la forma virtual. ¿Por qué? Porque nos toca la pausa activa. Entonces, yo voy a preguntar en qué momentos me siento asustada. Y quiero que sus respuestas estén en 3, 2, 1. ¿En qué momento me siento asustado o asustada? ¿En qué momento me siento asustado o asustada?
Cuando ya, cuando se va la luz, cuando, claro, cuando veo algo extraño, cuando alguien se accidenta también, sí, ajá, sí, eso también, ajá, muy bien. Bueno, yo les comento algo que me pasó hace 2 días. Yo me sentí asustada porque, bueno, en el lugar donde vivo se puede decir que es algo peligroso, pero hasta el momento no me había pasado nada y todo estaba bien, hasta que llegué tarde. Llegué tarde y pues pasaron 3 extraños y fue como que tuvimos, justo yo estaba acompañada y de alguna forma era como que, como dicen, ¿no? Se activó la amígdala empezó a trabajar a 1000 por hora y me empecé a imaginar las posibles situaciones que se podían generar, ¿no? Exacto, y yo tenía miedo que me roben, porque en ese momento estaba con mi laptop. Entonces yo era como que, y estaba acompañada, pero, o sea, ya actualmente nada te asegura de que de alguna forma pase o no pase esto es con compañía o con no, porque ahora la situación en muchos de nuestros países, y porque yo sé que está de diferentes países, es muy peligroso, ¿no? Ajá, cuando te roban, ¿no? Cuando te roban te quedas paralizado y es normal, ¿no? Porque sientes una sensación de peligro espantoso, ¿no? En los accidentes, cuando suceden accidentes, ¿no? Cuando estás en la casa, sí, cuando uno está en la casa sola también o cuando hay ruidos extraños, ¿no? Entonces, hay diferentes situaciones en las que nosotros nos podemos sentir asustados y es normal, ¿no? Pero tenemos que aprender a gestionar esto y ayudar a los niños a aprender a gestionar esto, ¿no? Para que no los paralice, ¿no? A ver, siguiente emoción. La siguiente emoción es, sí, ajá, y sí, eso también da miedo, ¿no? Por ejemplo, algo que mencioné, creo, la primera clase es el hecho que antes, por ejemplo, jugábamos en la calle, muchos. En Perú, pues sobre todo era como que era normal ver niños en la calle jugando a la pelota, a las canicas, al fútbol, a un montón de cosas. Ahora es muy, de alguna forma, se puede decir peligroso que suceda eso, sin compañía, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que antes nos dejaban solos en la calle, sin compañía de un adulto, porque bueno, pues no era tan peligroso, pero ahora sí o sí alguien, un adulto, un grupo de adultos tiene que estar presente, ¿no? Entonces eso también genera miedo porque algo puede pasar con nuestros hijos, nuestras hijas. Sí, ya. Ahora, vamos a pasar a la siguiente pregunta y ahí terminamos con la pausa activa, ¿ok? A ver, ¿en qué momento te sientes relajado? Que es la fichita número 15. ¿En qué momento te sientes relajado? A ver, quiero respuestas a la voz de 1, 2 y 3. ¿En qué momento te sientes relajado? Sí, sí, por ejemplo, sí, también, sí, te relaja bastante. Ay, sí, por ejemplo, algo que a mí me relaja bastante, debo confesar, es, por ejemplo, hay esas sillas que suben y bajan, esas sillas voladoras que le llaman, creo. Y ahí me encanta. ¿Por qué? Porque me siento la nostalgia y me relajo bastante, ¿no? Porque siento mi niñez que está pasando en ese momento. Ah, mira, escuchando música, sí, también es bastante relajante. Bueno, a mí, para serle sincera, a mí me gustan mucho esos ASMRs que ha salido de moda, esos soniditos que hacen. A mí sí me encanta y de verdad me duermo, de verdad me duermo con esos sonidos. Y,
y siempre trato de escucharlos para relajarme, ¿no? Porque, o sea, es normal sentirse cansado, ¿no? Soñoliento, y buscar esas estrategias como escuchar música, ¿no? Como jugar, ¿no? O sea, el hecho de que seamos adultos no nos significa que ya no podemos jugar. Muchas veces se piensa eso y no es cierto. Y si tienen la oportunidad de jugar con los niños, jueguen. Yo, por ejemplo, el año pasado yo siempre jugaba con mis niños a las chapadas y a ellos les encantaba que yo jugara con ellos, aunque había veces que ya estaba cansada y era como que le decía, ya no, chico, ya no quiero jugar y ellos me decían, hay que jugar, ¿no? Y yo le digo, no, estoy cansada, pero, por ejemplo, si tienen la oportunidad de jugar, jueguen, ¿no? Y eso es algo muy importante. Muy bien. Ay, sí, sí, a veces, miren, nosotros adultos buscamos las estrategias para gestionar nuestras emociones, para gestionar nuestro miedo, nuestro cansancio, ¿no? Para gestionar todo. Entonces, igual nosotros tenemos que ayudar a los niños con algunas estrategias. Entonces, vamos a pasar a la siguiente, ¿no? Bueno, otras de las emociones que venimos viendo es la ira o, ¿no? La ira, ¿no? Que es esa emoción, ¿no? Que te sientes donde sientes que literalmente vas a explotar, ¿no? Y esta su función es el hecho de poder, de alguna forma, señala los conflictos, ¿no? Y te motiva a defender límites personales, ¿no? Esta es una respuesta ante una situación que es frustrante o injusta, ¿no? ¿Qué pasaría si de alguna forma, no sé, ves, de alguna forma, ves una injusticia, ¿no? Es como que ahí es reacciona tu emoción, tu ira, y de alguna puede, la reacción puede ocasionar algo que es negativo, pero en sí es una emoción y tenemos que aprenderlo a gestionar con las estrategias, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo inicial, un niño se enoja cuando otro niño le quita su juguete. Y eso se ve mucho, se ve mucho, ¿no? Que los niños se enojan cuando pasa algo, ¿no? O incluso cuando le sucede alguna situación injusta, ¿no? Y la otra emoción es el desagrado, ¿no? Esa sensación de rechazo, ¿no? Que es como que, por ejemplo, a los niños cuando se manifiesta mucho esta emoción, cuando ven algo que no les gusta, ¿no? Por ejemplo, en la película de Riley, a Riley no le gustaba el brócoli, y ahí es donde se manifestaba este personaje, ¿no? Que es desagrado, ¿no? ¿Y cuál es la función de desagrado? Pues proteger a los posibles peligros, ¿no? O alimentos dañinos o sustancias tóxicas. Recuerden que de alguna forma estas emociones se fundamentan desde de nuestros inicios, ¿no? Para protegernos, por ejemplo, ¿no? Los antiguos pobladores, o mejor dicho, nuestros antepasados, ¿no? Tenían que aprender a lidiar con las cosas que les rodeaban en el entorno. Y es a partir de ello donde estas emociones se desarrollan, ¿no? Y, y bueno, como les mencioné, ¿no? Un ejemplo claro es el hecho de que un niño le dé asco el oler comida podrida o ver algo sucio o algún alimento que no le guste, le produce desagrado, ¿no? Y no está mal eso, sino que aprender a gestionarlo nada más. ¿Cómo los niños reconocen sus propias emociones? No, lo que podemos hacer nosotros es crear espacios con aulas con tarjetas, ¿no? Y para que los niños aprendan a reconocer estas emociones básicas, como les he mencionado, alegría, tristeza, enojo, miedo, desagrado, ¿no? Y que de alguna forma puedan representarlo con algo, con algún objeto, ¿no? Del día a día, ¿no? Cómo se sienten. Puede ser con tarjetas, puede ser con diferentes herramientas, ¿no? Pero ahí les estoy dando una estrategia. Otra forma es los cuentos o historias. Por ejemplo, miren, este cuentito que está aquí es La tinta que pinta de manera distinta. Eso es un cuento que habla sobre la ira, ¿no? Habla de un pulpito. Ese cuento ese es de una página que es Cuentología, que tiene cuentos muy, muy interesantes. Son audiolibros, ¿no?
sí, creo que sí, sí tiene un costo. Recuerdo que la forma que leí esto fue porque así en una charla, la persona que hizo todos estos audiolibros era como que había creado, pues de alguna forma dio una charla en la universidad donde yo estaba, ¿no? Y me pareció muy interesante, ¿no? Y esta lo compartió, se puede decir, compartió este cuento y fue muy bonito, ¿no? Porque es ahí donde te ayuda a gestionar la ira, ¿no? Que es algo que se manifiesta en los niños y que de alguna forma es como que un poco complicado, ¿no? Brindar las estrategias adecuadas y pertinentes, ¿no? Entonces, yo literalmente les recomiendo este cuento y, o si no, busquen otras herramientas, ¿no? Que ustedes pueden, en las que ustedes puedan tener acceso, ¿no? Pero los cuentos son, de verdad, una forma diferente, ¿no? De poder gestionar, o mejor dicho, de alguna forma de que el niño pueda reconocer estas emociones. Pero no es que tú le cuentes el cuento y ahí acabó. El hecho de la idea es que le cuentes y que le hagas preguntas respecto al cuento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo crees que se siente el personaje? ¿Alguna vez te has sentido así, ¿no? Generando de alguna forma la empatía también, ¿no? Otra estrategia es el espejo emocional, ¿no? Colocar a los niños o llevar un espejo a los niños y no y mencionarles que tienen que hacer diferentes expresiones faciales, ¿no? Como sonreír, fruncir el ceño, poner cara de sorpresa, ¿no? Y de alguna forma asociarlas con las emociones, ¿no? No es solamente sonríe, frunce el ceño, no, es decirles, ¿no? Sonreír. ¿Y cuándo, en qué momento sonríes? ¿No? Y ahí ellos puedan identificar en los momentos donde sonríen, donde fruncen el ceño, donde ponen cara de sorpresa. Otra estrategia es el muro de dibujos, ¿no? Poner, por ejemplo, si se sienten feliz, poner tal vez un sol, ¿no? Que expresa de alguna forma la alegría, ¿no? La alegría es como que de alguna forma nosotros no la imaginamos brillante, destellosa, ¿no? Porque es así como nosotros nos sentimos cuando estamos alegres, brillantes, destellos, amarillo. Entonces es como que de alguna forma mucho asociamos la alegría de color amarillo, ¿no? O si no, cuando asociamos la tristeza, lo asociamos de color celeste, de color azul, ¿no? Algo triste, por ejemplo, que usualmente cuando nos imaginamos tristeza, usualmente tal vez pasa por nosotros una nube, la lluvia, cuando está lloviendo, ¿no? Entonces, pedirles a los niños que asocien, ¿no? Estos dibujos con alguna emoción. Bueno, también como al inicio se mencionó, el uso de tarjetas también es muy importante, ¿no? El preparar las tarjetas con dibujos, ¿no? O fotos de caras que muestren las diferentes emociones, ¿no? Y los niños también poder clasificarlas, ¿no? Y decir el nombre de la emoción que ven, ¿no? O sea, después de haber de alguna forma identificado, ellos ya tienen que reconocer qué emoción es, ¿no? Y bueno, como les mencionaba, en algunos casos se relacionan las emociones con colores, ¿no? Con el rojo, con el azul, con el amarillo, con el verde, ¿no? Muchas veces nosotros lo relacionamos con los diferentes colores, ¿no? Y algunas veces los niños también. Ajá, sí, sí, entonces sí, es importante el uso de diferentes estrategias como los cuentos, las historias, el uso de tarjetas. ¿Por qué? Porque muchas veces eh, vemos que los adultos o sea, no saben cómo manejar sus emociones. Imagínense un niño que recién está en ese proceso, ¿no? Muchas veces nosotros confundimos el hecho de los niños, por ejemplo, algo que me pasaba al inicio a mí también, debo confesar, es que yo de alguna forma asumía cosas que los niños pues en ese proceso todavía no pasan, ¿no? Entonces es como que muchas veces asumimos que los niños son adultos y los niños no son adultos, los niños son niños.
¿no? Y tenemos que ayudar a esos niños, tenemos que mediar los procesos del aprendizaje a través del juego, mediar sus emociones a través de preguntas, de cuestionamientos, de estas estrategias, de tarjetas, de cuentos, ¿no? Entonces, vamos a pasar a la siguiente. Los juegos grupales. Ya. En este caso, los juegos grupales son importantes. Por ejemplo, una estrategia muy interesante es el juego del Simón emocional, ¿no? Simón dice, ¿no? Y en vez de decir Simón dice, levanta las manos, Simón dice, tócate la cabeza, podemos decir, Simón dice que ponga caras de sorpresa, Simón dice que ponga caras de alegría, Simón dice que ponga cara de desagrado, Simón dice, entonces ahí lo ayudas al niño, ¿no? Y ahí es como que está aprendiendo, reconociendo, ¿no? Simón dice, a ver, Simón dice que te sientas triste, entonces los niños van, ah, ya, ¿cómo es mi cara de tristeza? Y ya cuando de verdad suceda esa emoción, de cuando pase, se dé esa respuesta emocional y el niño pueda de alguna forma identificarla, ¿no? O si no, también el hecho de adivinar la emoción, en vez de las charadas, a las adivinanzas. Entonces, un niño, ¿no? Tú le dices a un niño, por ejemplo, a Pepita, le dices, Pepita, pon tu cara de tristeza. Y los demás niños tienen que adivinar qué emoción es, ¿no? Otro también es bueno, otra estrategia que se puede ver es las manualidades emocionales. ¿Cómo las manualidades emocionales? Por ejemplo, el hecho de que puedan crear un diario de emociones, ¿no? Y bueno, como son niños de inicial, no le vamos a pedir que escriban porque todavía no escriben, pero sí pueden dibujar cómo se sintieron cada día, ¿no? Al finalizar la clase, se puede dar un espacio, ¿no? Para decirle, bueno, chicos, el día de hoy van a dibujar cómo se sintieron en el día. Entonces ellos pueden dibujar y a través de eso van creando un diario, ¿no? Entonces ahí pues se puede ver las distintas emociones que los niños pues de alguna forma se ven, ¿no? En el tiempo. Tal vez algunos niños manejen mucho el hecho de que están molestos, ¿no? Dibujan, en muchos días dibujan que están molestos, ¿no? Y ahí es donde podemos intervenir, qué está sucediendo, ¿no? Es una forma de conocer también al niño, ¿no? Otra, o, otra manualidad que se puede realizar son las caritas de papel, ¿no? Y que representan las emociones, ¿no? Para señalar cómo se sienten, ¿no? Por ejemplo, al iniciar la clase yo les pregunté cómo se sienten el día de hoy. Entonces, y yo les dije que usaran las reacciones, si se acuerdan. Es la forma virtual, pero en la forma presencial pueden darse un espacio a realizar estas caritas y dejarlo debajo de la carpeta y ustedes al inicio de clases, pues, allá chicos, agarren sus caritas de emociones, a ver, y elijan la emoción que sienten ahorita, cómo se sienten ahorita, elijan su carita y ellos te van a enseñar, ¿no? Te va a decir, me siento triste y así tal vez, ¿no? Ir comentando por qué te sientes así, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces es como que vemos que el niño inicia la clase molesto y pues tú no sabes por qué, pero si tú intervienes al inicio y dices ya por qué se sienten y te das un espacio para que ellos puedan expresarse, de alguna forma aligeran esa carga emocional, ¿no? Entonces, porque ya lo comparten, ¿no? Entonces, es como que de alguna forma estás mediando con esa emoción, ¿no? Y también tenemos que aprender o a enseñarles a los niños a aprender a entender las emociones de los demás. Si bien es cierto, también es el hecho de que los niños aprendan a reconocer su autoconocimiento, a reconocer sus emociones, también es el hecho de entender las emociones de los demás. ¿Qué le pasa a mis amigos? Porque si se dan cuenta al inicio dijimos que eran como que también nos ayudan en el proceso social, ¿no? Entonces, ese proceso social también tiene que ver con la empatía, ¿no? El reconocer, el ponerse en el lado del otro. ¿Y qué nos puede ayudar a eso? Los juegos de roles, ¿no? El hecho de que actúen en situaciones cotidianas, ¿no? Y que de alguna forma hablen, interactúen
sobre cómo se sintió el personaje, por qué se hizo esto, por qué reaccionó así, ¿no? Entonces, mire, el juego nuevamente está aquí, presente, ¿no? ¿Para qué? Para lidiar con las emociones, para lidiar. Recuerden que en la primera clase yo les dije que el juego ayudaba a diferentes habilidades, no solamente en el aprendizaje de las matemáticas, de las letras, no, sino también, mire, a través aprendes a gestionar tus emociones. Y otra cosa, las tarjetas emocionales. Pero estas tarjetas no son con las tarjetas de triste, feliz no, y la carita, ¿no? Estas tarjetas ya de alguna forma ya tienen como un pequeño contexto, ¿no? Te dan la imagen y te dan las preguntas que les puedes hacer al niño, ¿no? Como aquí está en el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acá que nos dice, ¿qué vemos en la cara del niño? A ver, en esta tarjetita que está aquí. ¿Qué podemos observar en la cara del niño? Tristeza, tristeza. Ajá. Entonces, mira, ¿y qué te plantea la tarjeta? Dice, ¿cómo está el niño? La primera pregunta. Y luego dice, ¿qué crees que le está pasando, que le ha pasado? Entonces, de alguna forma, imagínense que esto no lo vean en una tarjeta. Imagínense que lo vea en un compañero. ¿No? Entonces ellos van a poder no solamente identificar la tristeza en sí mismos, sino la identificarán en la otra persona, en el otro compañero o compañera. Algo muy curioso que me pasó en uno de, hace un mes creo, hace unas semanas, eh, uno de los, no sé si fue 4 o 5 años, pero uno de los niños me dice, Miss, Pepito está triste. Y yo dije, y yo no me había dado cuenta, ¿no? Porque yo estaba como que en ese momento la persona encargada, o sea, que me acompaña para dirigirlos al aula de informática, no estaba. Entonces yo estaba pendiente, concentrada en que todos los niños lleguen sanos y salvos al aula de informática, porque para ir al aula de informática, pues tienen que subir escaleras. Entonces yo, desde el inicio de clases, yo les he dado la pauta de que se tienen que agarrar de la baranda, y ellos ya saben. Y otra pauta que también les he dado y que usualmente les repito constantemente es que en las escaleras no se juega, no es un lugar para jugar porque pueden ocurrir accidentes. Y yo, como estaba tan concentrada en ello, no me había percatado que un niño estaba triste. Entonces, este niño, bueno, su compañerito identificó la tristeza del otro compañero y de alguna forma me ayudó a mí, ¿no? Porque imagínense que yo no me hubiera percatado de esta tristeza y hubiera continuado con mi clase, ¿no? Pero de alguna forma este niño me ayudó a mí a poder mediar la emoción que sentía el niño, porque yo no sabía que se estaba sintiendo este niño. Entonces yo le pregunté, ¿no? Le dije, ¿qué te sucede o qué ha pasado? Porque, o sea, ¿cómo te sientes? Le pregunté primero y me dijo, estoy triste. Y luego le pregunté, por qué estás triste? Y ahí me comentó lo que había sucedido y era como que, ay, ya. Entonces, de alguna forma buscamos una solución para que, o sea, de alguna forma mm, esa tristeza se vaya aligerando, ¿no? Y llegamos, ¿no? Llegamos a una solución. Por ejemplo, le había pasado algo con un compañerito y yo le digo, a ver, tú quisieras compartirle esto, ¿no? Y entonces él fue y me dijo, sí, entonces fuimos y él fue, ¿no? Él le dijo, no, tú, creo que fue de casualidad que algo pasó y él dijo, tú me habías chocado, me dice, le dijo a su amigo. Y el amigo el amigo estaba pendiente en otra cosa, le dije, pero no fue a propósito, le dice. Y yo fue como que, ya entendía la situación. El otro amigo estaba tan distraído que no se dio cuenta que lo había chocado el otro amigo. Y por eso se puso triste. Y yo estaba como que, ya entendí, o sea, ya entendí, ¿no? Porque muchas veces lo que pasa es como que
vemos a un niño triste o enojado y es como que, o sea, no le hacemos caso, ¿no? Y no es así, ¿no? Si un niño manifiesta diferentes emociones porque algo ha sucedido, ¿no? Como mencionan aquí, el hecho de, por ejemplo, ¿no? Hay pequeños que pintan de color negro un dibujo, ¿no? Y, o sea, si tú ves eso, al toque, como docente, como adulto, identificas que algo ha sucedido, algo ha pasado, ¿no? O sino que cuando ves a un niño molesto, es algo que ha sucedido, algo ha pasado. Entonces, de alguna forma también, ¿no? Eso nos ayuda. Mira, sin querer, ese niño me ayudó a entender la situación de tristeza del otro niño y poder actuar en ese momento, para que ellos también en un futuro lo puedan hacer solitos. Y entonces ya luego yo le dije, cuando sientas o cuando veas que algo ha sucedido, puedes hablarlo, me lo puedes decir a mí o le puedes decir a tu compañerito. Si tu compañerito no te hace caso, me lo dices a mí. Entonces, ya estamos dando eso. Bueno, otra estrategia que se puede dar es el árbol de la empatía, ¿no? ¿Qué es el árbol de la empatía? Puede ser un árbol, puede ser, desde mi perspectiva, pues yo creería que mejor sea un árbol, ¿no? Y en este caso, si bien es cierto, dice colocar, ¿no? Agregar frases como hoy ayudé a un amigo porque estaba triste o me sentí feliz cuando compartieron conmigo, lo que podrían hacer, si ustedes, bueno, los niños que escriban como pueden, ¿no? O sea, si escriben un garabato, pero luego verbalizarlo, ¿no? ¿No? Es como que, ya, ¿qué escribiste aquí? Escribí, ¿no? Que me sentí feliz porque jugaron conmigo en el recreo, o me sentí triste porque mi amigo no me invitó su lonchera, ¿no? O sea, si bien es cierto, o sea, invitarlos a escribir no significa que hagan la oración correctamente, sino que es en lo que, bueno, en sus garabatos o en lo que escriban, ellos lo verbalicen luego, ¿no? Pero de alguna forma ya ahí está plasmado lo que sintieron, ¿no? Y de alguna forma reconocer esto para ir mejorándolo, ¿no? Reconocer la ayuda de un amigo, reconocer la tristeza de porque no jugaron en el recreo con ese niño o esa niña, ¿no? Entonces ahí uno como docente se va dando cuenta de las interacciones que tienen los niños, ¿no? De las interacciones. Y bueno, también están los cuentos de empatía, ¿no? Los cuentos, como les mencioné, no solamente nos van a ayudar a reconocer las emociones bueno, nuestras emociones o las emociones propias de ellos, sino las emociones de los demás, ¿no? Un ejemplo claro, para ser sincera, es el monstruo de colores. A mí personalmente me encanta este cuento. Me imagino que lo deben conocer y si no lo conocen, los invito a que lo conozcan. Es un cuento muy bonito. Yo tengo los dos cuentos, que es el monstruo de colores y el monstruo de colores doctor, ¿no? Y vamos a ver el monstruo de colores, para que si no lo han visto, ahora lo van a ver, ¿sí? A ver, les voy a poner, eh, les voy a poner este de aquí, para que ustedes puedan ver. Entonces les voy a poner este video. A ver. Está. A ver. El monstruo de colores. Este es el monstruo de colores. Hoy se ha levantado raro, confuso, aturdido. No sabe muy bien qué le pasa. ¿Ya te has vuelto a liar?
No aprenderás nunca. Menudo lío te has hecho con las emociones. Así, todas revueltas, no funcionan. Tendrías que separarlas y colocarlas cada una en su bote. Si quieres, te ayuda a poner orden. La alegría es contagiosa. Brilla como el sol. Parpadea como las estrellas. Cuando estás alegre, ríes, saltas, bailas, juegas. Y quieres compartir tu alegría con los demás. La tristeza siempre está echando de menos algo. Es suave como el mar, dulce como los días de lluvia. Cuando estás triste, quieres estar solo y no te apetece hacer nada. La rabia arde al rojo vivo y es feroz como el fuego que quema fuerte y es difícil de apagar. Cuando estás enfadado, sientes que se ha cometido una injusticia y quieres descargar la rabia en otros. El miedo es cobarde. Se esconde y huye como un ladrón en la oscuridad. Cuando sientes miedo, te vuelves pequeño y poca cosa y crees que no podrás hacer lo que se te pide. La calma es tranquila como los árboles, ligera como una hoja al viento. Cuando estás en calma, respiras lenta y profundamente. Te sientes en paz. Estas son tus emociones. Cada una tiene un color diferente. Y ordenadas funcionan mejor. ¿Ves qué bien? Ya están todas en su sitio. Amarillo, alegría. Azul, tristeza. Rojo, rabia. Negro, miedo. Verde, calma. Pero... ¿y ahora se puede saber qué te pasa? Y ese es el monstruo de colores. Ahora vamos a ver el monstruo de colores doctor. Para el monstruo de colores doctor me gusta bastante porque nos da un cierto botiquín. Ahorita van a ver. Esperen un ratito. A ver, a ver. Ya. Muy bien. Voy a ponerlos desde el inicio. De emociones. Hoy Nuna se ha levantado rara, confusa, aturdida. No sabe muy bien qué le pasa. Así que decide ir a ver al monstruo. El monstruo de colores ahora es doctor y ayuda a curar las emociones. Sobre todo aquellas que se han hecho tan grandes que cuesta digerir. Buenos días, monstruo. Buenos días, Nuna. ¡Qué alegría volverte a ver! ¿Cómo estás? Pues no sé qué me pasa, pero no estoy bien. Ayer me pidieron que hiciera una cosa que yo no quería hacer y no sé cómo acabé diciendo que sí. Ahora tengo una sensación muy rara. ¿Dónde tienes esa sensación? Aquí, en la barriga.
¿Cómo dirías que es? ¿Agradable o desagradable? Desagradable. ¿Sabrías describirme cómo es esa sensación? No sé. No te preocupes. Sé que es difícil ponerle palabras, pero encontraremos la manera de expresarla juntos. A ver, en una escala del 0 al 10, ¿qué nivel de malestar dirías que estás sintiendo? Un 0 sería nada de malestar y un 10 sería un malestar insoportable. Pues yo diría que un 8. Muy bien. Ahora mira este dibujito. ¿Cuál de estas caras expresa mejor cómo te sientes? Esta de aquí. Vale, no te preocupes, Nuna. Conseguiremos que te sientas mejor. Tula, por favor, ¿puede traernos el botiquín? Este es el botiquín de regulación emocional. Dentro guardamos todo aquello que nos ayuda a calmarnos y a sentirnos bien. ¿Lo abrimos para ver qué hay? Tiritas de corazones, caminar descalzos por la arena, un peluche muy blandito, soplar pompas de jabón, mover el cuerpo o hacer deporte, escuchar el sonido del mar, una manta suave, comer un dulce, ojo, solo uno, escribir en tu diario personal, un baño de espuma relajante, dar y recibir muchos besos, orejeras para silenciar ruidos, apretar objetos antiestrés, oler aromas que te gusten, dibujar la emoción en una silueta, bailar, cantar y crear música, hablar en un tono de voz suave, ponerte bajo los rayos del sol, salir a tomar el aire, vaciar tus preocupaciones, un gran abrazo, jugar con barro o plastilina, pintar con acuarelas, hacer yoga, escribir los valores que te definen, llenar una bolsa de agua caliente, hablar y compartir lo que sientes, escuchar música, sentir la naturaleza, escribir un mensaje relajante, hacer manualidades creativas, botellas sensoriales, respiraciones profundas, colorear mandalas, ver fotos de personas queridas o acariciar un animal de compañía. Para empezar, me quitaré la bata y me sentaré contigo. Haremos 3 respiraciones profundas. Cada vez que tomas aire, tu cuerpo se relaja y empiezas a soltar. Inhalas un bosque frondoso. Exhalas una brisa de mar. Ten, agarra un trozo de barro. Estíralo, apriétalo, golpéalo, rómpelo, moldéalo. Descarga todo lo que sientes en el material. Este lo contendrá. Dibuja en un papel la silueta de tu cuerpo. Si tuvieras que expresar tu malestar, ¿cómo sería? Déjate guiar por el trazo. Ahora vamos a sacar los mandalas y los colores del botiquín. En un viaje del alma por caminos que llevan al centro, colorearemos nuestro mapa de dentro a fuera o de fuera a dentro. ¿Te sientes mejor, Nuna? Sí, pero aún no me encuentro del todo bien. ¡Hagamos burbujas! Entre risas y jabón, soplamos cada emoción en una fiesta de color. Las emociones se elevan y se desvanecen, explotando suavemente, como por arte de magia. ¡Cuántos colores! ¡Cuánta belleza! ¿Te vienen a la mente algunas palabras?
Di las primeras que te salgan, aunque te parezca que no tengan sentido. Quizás sí lo tengan. Vamos a mover el cuerpo. El movimiento es como el viento, que sopla y sopla sin cesar. Encuentra tu música, baila en libertad, y el viento te llevará ahí donde tú quieras llegar. Elige una botella sensorial y mírala con atención. Las olas te seducen y te transportan hacia un sueño relajante. Las tensiones se disuelven. El tiempo se para en ese instante. ¿Cómo te sientes ahora? Casi bien del todo. Solo necesitaría una cosa más. ¡Un abrazo! Ahora sí me encuentro del todo bien. Ese malestar que sentía se ha ido del todo. Muchas gracias, monstruo. ¡Qué bien, Nuna! Pero espera. Antes de que te vayas, quiero darte una cosa importante. La próxima vez que te encuentres en una situación como la de ayer y no sepas decir que no, tómate una cucharadita de este jarabe. El jarabe del no. Prospecto e indicaciones. Toma una cucharada de este jarabe. Te ayudará a decir no ante situaciones o personas a las que no te atreves a llevar la contraria o no sabes cómo hacerlo. Atención, al inicio se recomienda no tomar en grandes dosis. Efectos secundarios. Este es un jarabe para valientes. Puede ser que cuando te lo tomes y empieces a decir no a los demás, haya alguien que se enfade, pero a ti te aliviará y te curará, pues habrás empezado a decirte sí a ti mismo. Muy bien. ¿Y qué les pareció el monstruo de colores? Quiero ver sus comentarios antes de terminar con la última parte. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció el monstruo de colores y el monstruo de colores doctor? Exacto, eso si tienen niños en casa pueden hacerlo, ¿sí? Si se dan cuenta, en el monstruo de colores doctor nos dan un montón de actividades que podemos hacer, ¿no? Cantar, bailar, presionar, esos, por ejemplo, es esas bolitas, cuando uno está estresado, no sé si presiona esas bolitas donde vienen envueltos algunos objetos. Ujú. Mm, no, todavía no, pero, o sea, podrías contarle, sí. En ese caso yo recomendaría, también hay peluchitos del monstruo de colores, entonces como los bebés todavía son más táctiles, recomendaría eso. Pero sí puedes ir comentándole, contándole, pero es como que no te digo que haya una, de alguna forma, una consecuencia inmediata, ¿no? Porque todavía es 9 meses y de alguna forma todavía no entiende. Sí, y el monstruo de colores doctor nos aprende de los límites, ¿no? De los límites. Ajá, exacto. Y esto, aunque no lo crean, también me sirve a mí como adulto, ¿ah? Y yo sé que a ustedes también, si tienen la opción de poder comprar el libro, está bien, también lo pueden hacer, pero si tienen la opción de ver los videos, también les ayuda bastante. Sí, porque como nosotros también como adultos a veces tampoco llega un momento que nos nubla tanto la emoción que no sabemos qué podemos hacer en ese momento. Entonces, es una buena opción. Bueno, chicos, ya nos quedan 7 minutos, entonces les voy a pedir por favor que sean bastante rápidos en lo que les voy a dar, ¿sí?
Les voy a dar un juego de quizzes, se llama quizzes, para que se junten. Les voy a dar 2 minutos exactos para que se junten. Voy a compartir justamente el link. Ujú. Está cargando justamente ahorita el link para compartírselo al chat. Sí. Ya, les voy a compartir el enlace. Exacto, nos ayuda a tomar conciencia de nuestras emociones. Y justamente eso es lo que quería hacer, ¿no? El día de hoy. Que puedan tomar conciencia de las emociones, ¿no? Y de alguna forma gestionar las emociones de los niños. Ahora sí, voy a compartir el quiz. Ya estoy viendo participantes. Acá miren, Pamela ya se unió. Recuerda, voy a dar hasta las 7:25 y luego empezamos. Este juego es diferente que el Kahoot. En el Kahoot ustedes veían las alternativas aquí en mi pantalla. En este caso la van a ver en su propio celular y cada uno va a avanzar a su ritmo, ¿sí? Así que, a ver, voy a ver, mire, voy a contar cuántos somos. Somos 37, 36, si dejo de compartir, sí, 36. Entonces, tiene que estar, a ver, quiero ver cuántos están. Esto me da indicios de quienes han estado atentos, chicos. Ajá, Brenda, Mariluz, Madeleine, Pamela, María, Julia, Susan, Karina, Rosario, Carol, ¿quién más? Maffer, 13 participantes, 13 de 36. A ver, ya 7:25, 7:26 comienzo, ¿sí? Así que únanse, por favor. Y esta es otra herramienta TIC, ¿no? Que nos ayuda. A ver, y en esto les van a dar diferentes. Ahí vuelvo a poner el link por si se perdió. Ahí les vuelvo a dar el link. Ya. Son 7:26. 7:26. Entonces voy a empezar para terminar a tiempo, ¿de acuerdo? ¿Sí?
Quedan 20 segundos. 10 segundos. Muy bien, chicos. Ya tenemos a nuestros... Felicitaciones a todos porque me acaba de salir que el 70% de preguntas de todos ha estado muy bien. Felicitaciones. ¿Sí? Miren, aquí están sus logros. Las preguntas han sido sobre el tema, ¿no? Entonces, creo que es una forma práctica y diferente de poder ver si han aprendido, han logrado aprender, ¿sí? Voy a dejar nuevamente un link para los que no pudieron conectarse. Lo voy a dejar ahorita ahí. Va a ser muy diferente al link que les acabo de presentar. Entonces, eso sería todo, chicos. Fue un gusto nuevamente estar con ustedes, compartir un tema tan interesante como es la gestión emocional de los niños, ¿no? En educación inicial. ¿Sí? Y ahorita mismo les estoy compartiendo el link, ¿sí? El link va a ser muy distinto al que hace ratito les he compartido, así que atentos. Si alguien lo puede poner en el grupo, sería genial, pero acá yo lo voy a dejar, ¿sí? Un gusto, chicos, en verdad, un gusto. Ay, muchas gracias. Sí, en verdad la clase de hoy es interesante porque es algo con lo que nos vamos a enfrentar, ¿no? Siempre, con los niños, ¿no? Que es las emociones, porque las emociones siempre están presentes. Bueno, chicos, cuídense un montón. El anterior link lo compartí ese día. Le dije que es alguien que lo compartiera. Sí, ahorita lo voy a compartir, ¿sí? No se preocupen, yo igual ahorita voy a apagar mi cámara porque alguien tiene que decirles algo, así que yo voy igual, apago mi cámara, pero igual les voy a enviar el link, ¿sí? Chao, chicos, cuídense. Si alguien lo pone en el grupo sería genial porque yo no estoy en el grupo, por eso les pido a alguien que lo pueda compartir en el grupo. Sí, no se preocupen, voy a compartir nuevamente otro link para que lo puedan hacer cada uno en su tiempo, como les dije, ¿sí? Chao, chicos.